Vamos a empezar, ¿sí? Hay una comisión que está terminando el trabajo práctico, pero empecemos porque si no nos atrasamos mucho, ¿sí? Entonces, cuando los compañeros terminen, se sumarán, ¿sí? Bueno, hoy tenemos que ver el tema que es lo que vamos a discutir en los trabajos prácticos la semana que viene, que es carcinogénesis, ¿sí? Es la introducción a las neoplasias, ¿sí? Recuerden que después, cuando empezamos patología especial, siempre vamos a hablar de sistemas o abordar temas, ¿sí? De lo que sea, por ejemplo, renal, pulmón y todo demás, donde vamos a tratar temas de patologías benignas, ¿sí? De condiciones fisiológicas, pero también siempre vamos a hablar de la contraparte maligna, ¿sí? De la contraparte de las neoplasias. Tenemos neoplasias benignas y malignas. Eso es una de las cosas que vamos a empezar a introducirnos ahora, ¿sí? En el Robbins no recuerdo ahora en la 9ª edición cómo está presentado el capítulo donde empieza la introducción a las neoplasias o a la carcinogénesis, ¿sí? Probablemente muchas cosas estén en común y otras no, ¿sí? Porque lo que intenta este teórico es darles a ustedes diferentes cuestiones sobre las neoplasias, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos carcinogénesis, ¿sí? Cuando definimos carcinogénesis, es lo mismo que decir oncogénesis, ¿sí? En realidad a mí me van a escuchar más hablar de oncogénesis y no de carcinogénesis como tal, ¿sí? Carcinogénesis por ahí es un término que en el día a día los que trabajamos con esto lo usamos más para lo que es tumores epiteliales, ¿sí? Epitelios planos básicamente, ¿sí? Si no, en general uno usa el término oncogénesis, ¿sí? Cuando hablamos de un pulmón, de una leucemia, de un linfoma, ¿sí? Por eso es en el general de lo que se usa, no significa que no esté correcto hablar de las dos formas, ¿sí? Entonces cuando hablamos de eso, hablamos de la génesis, ¿sí? Del nacimiento de una neoplasia, de la creación de una neoplasia, ¿sí? La palabra viene de la raíz en el griego, que es carcinoma, significa cangrejo, ¿sí? De ahí se desprende el término cáncer, ¿sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de eso? Hablamos de que una célula, en este caso tienen el ejemplo de una stem cell o de una célula progenitora, ¿sí? Que era normal, que estaba en homeostasis, que era fisiológicamente funcional. Algo le pasó, ¿sí? Hay una causa para eso, un evento que le llamamos, ¿sí? Y a partir de ese momento se transformó en una nueva célula, ¿sí? Con características, con una o con varias, especiales, diferentes, ¿sí? Eso hace que esa célula sea la que después pudo dar origen, ¿sí? Con una sumatoria de eventos y con algunas otras cuestiones que tienen que ver con el microambiente en el que se generan los tumores, que dio la génesis o es la piedra fundamental, digamos, de cómo aparece un tumor, ¿sí? Cómo aparece una neoplasia. Bien, yo hablo de tumor y hablo de neoplasia, ¿sí? Son palabras que son equitativas, son equivalentes, ¿sí? Son sinónimos. Solo que tumor viene de hinchazón. ¿Recuerdan cuando hablamos de inflamación? ¿Sí? Decíamos que una de las características de la inflamación aguda era el tumor, ¿sí? Que estaba dado por el edema y demás, ¿sí? Pero viene de la palabra hinchazón, ¿no? Eso es lo que significa, ¿sí? Y neoplasia, en realidad, significa como nuevo crecimiento, ¿sí? Son dos palabras que tienen que ver con lo que pasa con las masas de células tumorales, ¿sí? Crecen, se replican y forman volúmenes, ¿sí? Hinchazón, ¿sí? Bien. Pero ¿cómo lo definimos en realidad? ¿Cuál es la definición más apropiada cuando hablamos de un tumor o de una neoplasia? Cuando hablamos de una masa tumoral o de una masa de células neoplásicas, ¿sí?
decimos que es una masa normal de tejido, porque no es una masa normal, aunque sea una neoplasia benigna. Es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede, ¿sí? O sea, es mayor y está descoordinado, ¿sí? Con los tejidos normales que lo circundan, ¿sí? o con las otras porciones de tejido a la que esa célula pertenece, ¿sí? Y persiste de esa forma excesiva y descoordinada después de cesar los estímulos o las causas que desencadenaron ese cambio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que lo que desencadenó ese estímulo es la radiación UV, ¿sí? Por más que cesa ese estímulo, ese crecimiento y esa descoordinación continúa, ¿sí? La célula es independiente a que haya o no el estímulo que le dio origen, ¿sí? A eso se refiere. Y también, ya lo hablamos más o menos, es una cosa que ustedes ya saben, cuando hablamos de tumores o de neoplasias, ¿sí? También sabemos que hay algunos que son los que llamamos benignos y malignos, ¿sí? Que son distintos, ¿sí? Son distintos en varias cuestiones, ¿sí? Las cuestiones que más diferencian o las que nos caracterizan a los malignos, que son los que clínicamente preocupan, ¿sí? Por su poder destructivo, ¿sí? Son una marcada anaplasia, ustedes ya saben lo que significa anaplasia, posibilidad de invasión, ¿sí? O sea, son los que tienen una alta capacidad invasiva, ¿sí? Y consecuentemente de destruir todas las estructuras adyacentes, ¿sí? Además de invadir, pueden metastatizar, ¿sí? Después vamos a definir metástasis más sobre el final de la clase, pero una cosa es invasión. Cuando hablamos de invasión, es invasión local, invasión de estructuras donde está esa masa tumoral, y metástasis siempre es a distancia, ¿sí? La metástasis son masas tumorales a distancia, ¿sí? Una cosa es invadir y otra cosa es metastatizar. Hay tumores benignos, en general no todos, pero algunos tienen capacidad invasiva, ¿sí? Pero no de metastatizar, ¿sí? Hay algunos que no, que tienen poca capacidad invasiva y cero capacidad de metastatizar, por eso son benignos, ¿sí? Pero hay algunos que, por ejemplo, tienen capacidad de invadir, y si esa invasión se hace extensa porque esa masa, aunque benigna, no se controla, pueden metastatizar también, ¿sí? Es raro, pero hay ejemplos de neoplasias benignas que tienen esa capacidad, ¿sí? Y obviamente que los malignos son los que en general llamamos cánceres, ¿sí? No se utiliza el término cáncer, ¿sí? Para hablar en general de una neoplasia benigna, ¿sí? En general, cuando uno dice cáncer o cuando alguien se refiere a una neoplasia o un tumor con esa palabra, estamos hablando de tumores malignos en general, ¿sí? No de tumor benigno. Si no, uno dice un tumor benigno, una neoplasia benigna en general, ¿sí? Bien, y acá, hablando de tumores benignos y malignos, les traje una tablita, que esta es de la nueva edición de Robbins, creo, de la novela, donde tiene las características básicas de cómo diferenciamos, o de las diferencias que presentan las neoplasias benignas y malignas. ¿Sí? Algunas ya las discutimos. Por ejemplo, los benignos son en general masas tumorales de células bien diferenciadas, ¿sí? Con estructuras, ¿sí? Y generalmente todavía guardan las características originales del tejido que te dio origen, ¿sí? Caso contrario para las neoplasias malignas, ¿sí? Donde generalmente se pierde algún grado de diferenciación, son células más desdiferenciadas, ¿sí? O sea, más anaplásicas, ¿sí? Y generalmente la estructura del tejido es atípica, no guarda la misma estructura la misma arquitectura del tejido que le dio origen, ¿sí? También es diferente la velocidad de crecimiento, ¿sí? Generalmente de los tumores benignos, de las neoplasias benignas, el crecimiento es lento, ¿sí? Muy lento, y progresivo, ¿sí? Va de a poco, ¿sí?
¿sí? Lentamente, ¿sí? Puede llegar a estancarse en algún momento, si puede, ¿sí? También puede involucionar, ¿sí? Ahora después vamos a ver por qué, ¿sí? Generalmente yo encuentro pocas figuras mitóticas, ¿sí? Porque si estoy diciendo que crece lentamente, va a haber poca división celular, entonces la cantidad de mitosis que yo encuentro en una masa tumoral son pocas, ¿sí? Y cuando las hay son mitosis normales. ¿Qué significa eso? Que no tengo mitosis con 3 polos, no tengo mitosis donde tengo figuras raras dentro de lo que es una mitosis normal con todas sus fases, ¿sí? No es lo que sucede con las neoplasias malignas, ¿sí? Donde el crecimiento puede ser lento o rápido, ¿sí? Son masas que en general crecen más rápidamente, pero también pueden tener comportamientos erráticos, ¿sí? De hecho hay tumores que son malignos pero crecen más lentamente que otros tumores que son malignos que crecen mucho más rápidamente, porque decimos que son mucho más agresivos. Vamos a discutir un poco más eso con la velocidad de crecimiento, ¿sí? Generalmente en una neoplasia maligna yo encuentro muchas más mitosis, ¿sí? Por campo, y muchas de ellas, no es verdad para todos, pero muchos de ellos pueden presentar figuras mitóticas anormales, ¿sí? También hay neoplasias malignas y en un montón de mitosis son todas normales, ¿sí? Pero están en muy gran número. Pero puedo encontrar figuras anormales, ¿sí? En cuanto a la invasión local, las masas de los nucleos malignos son bien compactas porque las células todavía tienen gran cohesividad entre ellas, ¿sí? Entonces decimos que son masas cohesivas, ¿sí? Bien delimitadas, que generalmente no invaden ni infiltran otros tejidos. Como ya les dije, no es verdad para todos, estamos hablando de generalidades. En general, y lo más frecuente, es que eso es lo que pase cuando tenemos una masa benigna, ¿sí? Lo contrario es lo que pasa con las masas malignas, que generalmente sí invaden mucho, sí infiltran tejido circundante, ¿sí? A veces presentan cohesión, ¿sí? Pero no siempre. Generalmente los tejidos malignos tienden a hacer masas como más desconexas entre sí porque eso les permite invadir y metastatizar, ¿sí? Y eso tiene que ver también con el crecimiento rápido, ¿sí? O más veloz que tienen las neoplasias malignas, ¿sí? Las masas malignas, ¿sí? Y metástasis, bueno, en los benignos no hay, dijimos que hay algunas excepciones, ¿sí? Pero en la generalidad, como conceptualmente una masa benigna no tiene la capacidad de metastatizar porque las células no tienen esa capacidad, después lo vamos a ver más adelante. Y no es lo que pasa con los tumores malignos, donde sí las metástasis a distancia son frecuentes, ¿sí? Y son más habituales cuando tengo los tumores primarios o las masas primarias son muy indiferenciados, ¿sí? Muy diferenciados. O sea, cuando mi masa primaria de tumor maligno perdió mucha de la diferenciación celular, tengo mucha anaplasia, ¿sí? Eso es casi que se correlaciona conceptualmente con agresividad y con metástasis, ¿sí? Porque yo puedo tener masas malignas parcialmente diferenciadas, o parcialmente diferenciadas, como les quieran llamar, ¿sí? Con algún cierto grado de anaplasia. Pero cuando tengo mucho, ¿sí? Mucha anaplasia, mucha diferenciación, eso es casi que se correlaciona, ¿sí? Proporcionalmente con metástasis y agresividad, ¿sí? Bien. A veces, cuando uno habla de que la cantidad de las neoplasias malignas y benignas también va en aumento, sí, es verdad, eso tiene que ver con varias cuestiones. Una de ellas es que nuestra población va aumentando año tras año, sí, su expectativa de vida, entonces hoy es mucho más frecuente, sí, encontrar personas mucho más longevas de lo que se encontraba hace años atrás. Eso va de la mano del desarrollo, calidad de vida, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Además de cuestiones ambientales, después vamos a hablar un poco de los carcinógenos, de a qué estamos expuestos y a qué no estamos, ¿sí? Que son los
las causas o las cosas que están relacionadas con el aparecimiento de una neoplasia, ¿sí? Pero en general, muchas de las neoplasias que hoy aparecen, ¿sí? O que son más frecuentes, tienen que ver con cuestiones ambientales o ocupacionales. Ocupacionales se refiere a eventos, ¿sí? O situaciones o químicos o sustancias que están relacionadas con la ocupación, con el trabajo o con el día a día de las personas, ¿sí? Con la alimentación, ¿sí? Entonces, lo que es interesante es que si uno ve, estos son del año 2011 más o menos, ¿sí? El 2014, pero bueno, está basado en algunos cálculos básicos del 2011. En realidad, tiene algunos años, pero la proporción se mantiene en lo que estamos ahora, 5 años después. Si hablamos de incidencia, obviamente que el cáncer o la neoplasia que más frecuentemente aparece en mujeres es mama y en hombres es próstata, ¿sí? Pero lo que más mata, ¿sí? Es pulmón, en los dos, ¿sí? Entonces, como ven, no hay una relación tan directa por el tipo de neoplasia, que lo podemos discutir y lo vamos a ir discutiendo a lo largo del año cuando veamos las características de cada una de ellas, cuando veamos mama, cuando veamos próstata, cuando veamos pulmón, ¿sí? Que en realidad no hay una relación directa entre lo que más aparece es lo que más mortalidad causa, ¿sí? Lo que más mata es las neoplasias de pulmón, ¿sí? Próstata, se avanzó mucho en los tratamientos, se controla rápido. ¿Y por qué? Porque hay mucha prevención, ¿sí? Y lo mismo, lo equivalente en mama para las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que más incidencia hay, básicamente. Entonces es a donde la prevención se apunta en un primer momento. Bueno, ahí faltó útero, bueno, útero del 6%, ¿sí? Hay fuertes campañas de prevención, ¿sí? Entonces, hay incidencia, se detecta, ¿sí? Pero se trata y muchísimos pacientes también. Pero esas incidencias y la tasa de mortalidad son a nivel mundial. Sí, es a nivel mundial. Y acá en la zona, ¿cuáles son los más prevalentes? Acá en la zona tenemos mucho, no es diferente de eso, hay mucha mama, hay mucho pulmón, pero también hay mucho colon, ¿sí? También hay mucho cuello uterino, ¿sí? Y acá en Neuquén hay mucho linfoma, ¿sí? Y hay mucho linfoma, de un tipo de linfoma que no es lo que uno esperaría. Digamos, cuando vamos a hablar más adelante de linfomas, pero cuando uno habla de linfomas, saben ustedes, ya lo saben, y si no lo vamos a ver más adelante, tenemos linfomas B y T. Realmente los T son más raros, ¿sí? En cuanto a frecuencia en el mundo, si bien hay zonas que tienen más, en general los B son más frecuentes, por eso hay más cantidad y más tipos de linfomas B. Pero acá en nuestra provincia tenemos muchísimo linfoma T. Muchísimo. Mucho más, diría unas 2 o 3 veces más de lo que esperaría. ¿Sí? Bien. Acá tiene, bueno, esta es otra tabla también de algunas neoplasias que se han relacionado con algunas sustancias, básicamente, que tienen que ver con la ocupación, o con el trabajo, con la industria, ¿sí? En las que las personas están relacionadas o trabajan. Amianto, arsénico, benceno, ¿sí? Berilio, ¿sí? Son todas sustancias consideradas carcinógenos, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero que son sabidamente relacionadas con la posibilidad o con la frecuencia de aparecimiento de algunas neoplasias, ¿sí? Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de neoplasias es que básicamente para el aparecimiento de ellas tenemos como si fuesen dos posibilidades, ¿sí? O dos grupos, los que llamamos esporádicos, ¿sí? Y los que llamamos hereditarios, ¿sí?
Los esporádicos son los que no están relacionados con ninguna causa heredable, ¿sí? Simplemente aparecen por una exposición ambiental, por azar, ¿sí? Por diferentes causas, ¿sí? Eso significa neoplasias con mayor incidencia esporádica, ¿sí? Y después tenemos los que tienen sí o sí que ver o que tienen un gran porcentaje de los casos que aparecen porque son considerados heredados, ¿sí? O con gran chance de tener un componente heredable que es el que está relacionado con la neoplasia, ¿sí? Por ejemplo, ahora, antes de que les cuente lo que voy a contar, generalmente, y eso es por probabilidades, ¿sí? En una población más o menos el 20 a 25% de las personas tuvieron algún familiar, ¿sí? Con algún tipo de neoplasia, ¿sí? Pero eso no es porque hay una característica heredable, ¿sí? Eso es simplemente por coincidencia, como les dije, por azar, porque están expuestos a los mismos factores ambientales o a los mismos estilos de vida, ¿sí? No porque hay una causa heredable, a eso se refiere. Y hay un menor porcentaje que sí es por factores genéticos, ¿sí? Muchos me preguntan, o hablamos de esto cuando hablamos de cáncer de mama, ¿sí? La mayoría de las neoplasias de mama son esporádicas, ¿sí? En la mayoría de las neoplasias de mama no encontramos un marcador genético heredable, ¿sí? Ese marcador genético heredable, que puede ser mutaciones en BRCA1, BRCA2 o APC, o algunos de los varios genes relacionados con el aparecimiento de neoplasias de mama, se encuentran solamente en un 10-15% de los casos, ¿sí? Que es muy poco, porque tenemos muchas neoplasias de mama, ¿sí? Entonces la gran mayoría son esporádicas, ¿sí? No tenemos el componente genético heredable para clasificar. En algunos casos sí, en algunos casos se encuadran los pacientes como dentro de algunos síndromes, ¿sí? Como síndrome de Lynch, en algunos que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Pero en muchos no, ¿sí? En la mayoría no. ¿Sí? Bien, y ahí lo tienen más o menos. El 70 al 80% de todas las neoplasias son consideradas y son esporádicas. En el 15-20 es por agregación familiar, que es esto de mismas costumbres, mismos factores ambientales, ¿sí? Y en un 5-10%, 15 diría yo, depende un poco de la neoplasia y de qué estamos hablando, hay algún factor genético heredable, ¿sí? Que es el sabidamente causal o que aumenta mucho la frecuencia del aparecimiento de dicha neoplasia, ¿sí? Bien, ahora, para empezar a hablar del comportamiento de las masas tumorales, veamos lo siguiente. Un individuo adulto tiene más o menos, o mantiene en su cuerpo, más o menos, 10 a la 15 células, ¿sí? 10 a la 15 millones de células, ¿sí? Más o menos. Eso es el estado homeostático. ¿Qué quiere decir? Que en mi homeostasis más o menos tengo que producir las mismas porcentaje de células de las que van muriendo por apoptosis, senescencia, lo que fuera, ¿sí? Eso es más o menos un número estimativo redondo. Se sabe que más o menos las células madre, que son las que generan, ¿sí? Tienen más o menos todas las que tengo en mi cuerpo, 10 a la 12 divisiones diarias, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa cantidad de células naciendo todos los días, tengo que tener más o menos una cantidad equitativa de células muriendo todos los días, ¿sí? Porque si no seríamos una bola de células andante, ¿sí? Bien. Eso es lo que está escrito ahí. Hay un balance estricto entre las células hijas y las muertes celulares. Pero hay muchas cosas y situaciones que pueden desbalancear ese estricto balance, ¿sí? Por ejemplo, mutaciones, por ejemplo, pérdidas de material cromosómico, por ejemplo, alteraciones en las vías de producción de señal, por ejemplo, mayor exposición a ciertos factores de crecimiento, ¿sí? Todas esas son cosas que hacen que la célula pierda, ¿sí?, algún tipo de control, ¿sí?,
Y eso puede llevar con algunas cosas, porque no es solo un evento, sino son varios eventos, que vamos a discutir esto más adelante, pueden llevar al nacimiento, ¿sí?, de una masa tumoral, de una neoplasia, ¿sí? Y eso va a provocar que ese balance, por ejemplo, en un cierto tejido, por supuesto estamos hablando de hígado, ¿sí?, en el que tengo cierta cantidad de hepatocitos siendo producidos, vamos a poner cualquier tejido, y cierta cantidad de hepatocitos siendo eliminados todos los días, ese balance se pierde y tengo el aparecimiento de una masa, ¿sí? Bien. Y eso se relaciona también con la velocidad de crecimiento de las masas tumorales, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos algunos tumores malignos, ¿sí?, las neoplasias malignas? Teníamos algunas que tenían más anaplasia, más mitosis, ¿no?, que las considerábamos mucho más agresivas, que en consecuencia iban a tener un gran potencial de metastatizar, ¿sí? O sea que son, por ende, neoplasias que crecen muy rápido, ¿sí?, o de crecimiento rápido, son muy agresivas. Ahora, tenemos otras, también neoplasias malignas, que aunque son malignas, tienen una velocidad de crecimiento mucho más lenta, ¿sí? ¿Dónde está la diferencia de la velocidad del crecimiento de una masa de un tumor? ¿Sí? En realidad está afectada por ciertas cosas, por varias cosas, ¿sí? Y la velocidad del crecimiento del tumor se relaciona con los factores que van a afectar a ese tumor, ¿sí? Por ejemplo, anaplasia, si hay factores de crecimiento cerca. El pronóstico clínico, ¿sí? Si yo tengo una velocidad de crecimiento muy alta, mi pronóstico clínico es más difícil, ¿sí?, más adverso, que tal vez si tengo un tipo de neoplasia, aunque no es totalmente verdad lo que estoy diciendo, pero lo vamos a decir así, más lenta, que tal vez sea más fácil de controlar, ¿sí? Y eso también se relaciona con la respuesta terapéutica, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque yo se lo puse ahí, no lo puse ahí abajo, pero ya lo estoy discutiendo. En general, ustedes saben que los tratamientos contra las neoplasias son basados la mayoría en radioterapia y en quimioterapia. Muchos de ellos hoy, depende de qué tipo de tumor, pero mucho más en la quimio, ¿sí? Y las quimios, todos los agentes que se utilizan en los combos de quimioterapia, sacamos los anticuerpos monoclonales de esto, estamos hablando de quimioterápicos, están o actúan, ¿sí?, con mucha mayor eficacia en células que están replicándose, ¿sí?, en células que están en división, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tumor que es muy agresivo, que se divide mucho, voy a tener muchas células en división. Si yo trato con quimioterapia, yo puedo matar más células, porque son las que se van a estar dividiendo, que si le tiro el mismo combo quimioterápico, por ejemplo, a un tumor que crece lento y que tiene pocas células dividiéndose. ¿Sí? ¿Está bien? Hay diferentes tipos de tumores, hay muchos factores que están en juego en ese momento. Pero eso se relaciona con lo que llamamos velocidad de crecimiento, que en realidad está más relacionado con la que llamamos fracción de células que está en el fondo replicativo común. ¿Sí? ¿Qué significa todo eso? Que en realidad que un tumor o una masa tumoral crezca rápido y despacio, que se me transforme de una masa de 1 centímetro a una masa de 10 centímetros, depende de el tiempo de duplicación celular, que significa cada cuánto tiempo las células ciclan y cuánto tarda una división celular, ¿sí?, de ese tejido en el que esa neoplasia ha aparecido, ¿sí? Y depende mucho de la velocidad de eliminación, ¿sí? O sea, ustedes saben que por más que las células neoplásicas son virtualmente indestructibles o virtualmente no mueren nunca, sí hay una senescencia, ¿sí?,
eso por el acortamiento de los telómeros, un montón de cosas, no sé si se acuerdan de la biología celular de eso. ¿Sí o no? Bien. ¿Cómo? ¿Quién dijo más o menos? Vuelta a biología. Bueno. Las células neoplásicas también, ¿sí? Por más que tienen ese poder de inmortalidad, tienen un tiempo de vida útil, ¿sí? Lo que pasa es que supera amplísimamente al tiempo de vida homeostática de una célula normal, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Pero lo más importante son, o lo que es el factor más preponderante para esto, son las células que están realmente en lo que llamamos fondo replicativo común o fondo común replicativo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Las células que efectivamente están en división, ¿sí? O sea, de mi masa tumoral, ¿cuáles son las células que efectivamente se están dividiendo? ¿Son todas o son algunas? En realidad no son todas, son algunas, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Si ustedes tuvieran suponiendo que esta sea una masa tumoral, ¿sí? Compuesta por todas estas células, podríamos trazar una curva más o menos así, ¿sí? Que nos daría un porcentaje de células que no están en el fondo común replicativo. ¿Por qué? O porque son direccionadas a apoptosis o porque mueren por diferentes causas, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que uno de los problemas, ¿sí? De las masas tumorales sólidas es que le lleguen nutrientes a esa célula, por ejemplo, ¿sí? O que el nivel de hipoxia no sea tan alto, que sea nocivo para la célula, ¿sí? Que el nivel de radicales libres la célula neoplásica lo pueda controlar, ¿sí? Por ejemplo. Todas esas son células que van afectando a la vida útil de una célula neoplásica. Eso por un lado. Hay células que escapan de alguna vía y terminan diferenciándose, ¿sí? Entonces pierden esa anaplasia, se transforman en algún tipo de célula diferenciada y esa célula ya no se va a volver a replicar, ¿sí? Y también hay células que van y quedan en un estado de quiescencia, de G0, ¿sí? Quedan como en stand-by, ¿sí? Puede ser por diferentes causas, pero una, por ejemplo, puede ser por señales encontradas. No sé si se acuerdan, lo discutí un poco ayer en clase con mi comisión de lo que era la alergia clonal de los linfocitos, ¿sí? Los que estuvieron conmigo ayer ya no se acuerdan, pero bueno, en fin, lo discutimos ayer, ¿sí? Y después tengo realmente las células que están en el fondo común replicativo, que son las que efectivamente se están dividiendo, ¿sí? Entonces, esas son las células que en realidad son las que están directamente relacionadas con la velocidad de crecimiento del tumor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el crecimiento es una ecuación que es la diferencia entre lo que se produce versus lo que se pierde por todas las causas que dijimos, ¿sí? Y por ejemplo, los linfomas, les puse dos ejemplos ahí como para que entiendan de qué estamos hablando. Los linfomas tienen un gran porcentaje, el 30, ¿sí? El 30, 35%, depende qué tipo de linfoma también, ¿sí? Es distinto un linfoma difuso sobre la grande B que un linfoma folicular, pero vamos a englobarlos como linfomas en su totalidad. Tienen entre el 15, diría yo, no el 20, entre el 15 y el 30% de sus células malignas, ¿sí? O de las células neoplásicas, que realmente están en el fondo replicativo común, ¿sí? Que se están dividiendo. Ahora, los tumores de mama, ¿sí? Que generalmente, no sé si no es un proclive negativo o lo que sea más agresivo, hay muchos tumores de mama también. En general, solo el 10% de sus células, de las células de la masa, están en el fondo replicativo común, ¿sí? Entonces, eso hace que las velocidades de crecimiento de distintas masas tumorales, de distintos tumores originados en distintos tejidos, sean diferentes, ¿sí? ¿Se entiende? Concepto súper importante esto, ¿eh? Bien. Ahora, cuando hablamos de neoplasias o del aparecimiento de una neoplasia, ya dijimos que había una causa, ¿sí? Una causa que provocaba algo, ¿sí? Que algo le pasase a esa célula, que podía ser el origen, ¿sí? Para el aparecimiento de un tumor. Bien.
eso que le pasa a la célula son eventos celulares y moleculares, o moleculares, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de moleculares, no solo hablamos de eventos genéticos, sino también de eventos que consideramos epigenéticos. Ahora lo vamos a discutir. ¿Sí? Entonces, todos esos eventos celulares, genéticos y o epigenéticos, lo que hacen es reprogramar esa célula. Básicamente hay en un montón de vías que pasan cosas de la célula. Pero básicamente, ¿para qué? Para afectar la división celular, o sea, para que esa célula se divida sin parar, ¿sí? No importa si tiene estímulo para dividirse, por ejemplo, factores de crecimiento, ¿sí? Se divida, y para que tenga una sobrevida mucho mayor de lo que tendría una célula no neoplásica, ¿sí? Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Esas son las dos grandes grupos de vía, vamos a decir, porque no son bien específicamente, que le pasan a una célula cuando se transforma, ¿sí? Le pasan otro montón de cosas, pero esas son las cosas principales, ¿sí? Entonces, ustedes saben que una célula normal, bueno, tiene el núcleo, citoplasma. Generalmente, como una célula crece a través de receptores, ¿sí? De factores de crecimiento, para los cuales tiene que haber algún factor de crecimiento, algún estímulo o algún factor hormonal de estimulante, ¿sí? No tiene que ser solo un factor de crecimiento, ¿sí? Que activa ese receptor, esa señal es traducida, ¿sí? Se activan todo lo que es algunas vías de transcripción en el núcleo, y así la célula empieza, ¿sí? A decir, ah, bueno, me tengo que dividir, empiezo a hacer todo para mi mitosis, ¿sí? Eso es más lo que pasa en la normalidad, ¿sí? Entonces, como les dije recién, la célula neoplásica, las causas, ¿sí? Que sean las que fueran, provocan cambios en algunos de esos mecanismos. Por ejemplo, las células neoplásicas son capaces de, por ejemplo, producir muchos más factores de crecimiento de lo que habría en una situación de homeostasis, ¿sí? Entonces, si yo tengo más factores de crecimiento, obviamente puedo activar muchas más veces un receptor o varios receptores, ¿sí? O si la célula no produce o no hace un input en la cantidad de factores de crecimiento, lo que puede hacer también, ¿sí? Es tener más copias de receptores, ¿sí? Entonces, capta más factores de crecimiento. Un minuto. Hola. Hola, Fer. Sí, decime. No, pero sí. Dale. Decime.